no sé si seguramente lo habrán comentado, la tapa de todos los diarios de esta Salimos Todos Juntos. ¿Te acordás? ¿No? Con una misma imagen, todos los diarios, y dijimos, bueno, por fin, ¿no? Dejamos las miserias de lado, los objetivos partidarios. Obviamente duró nada, duró lo que un suspiro, claro. En una canasta. Y a partir de ahí, lo difícil en una pandemia era ver cuáles eran las fichas que iban a empezar a mover, porque es difícil, ¿no? Está en juego no solamente la salud, sino la vida de los argentinos, y me parece que fue muy hábil cómo empezaron a utilizar algunos valores universales, si se quiere, difícil de refutar. Por ejemplo, las libertades, ¿no? Nos están restringiendo las libertades individuales, no nos permiten trabajar, nos violentan en nuestro derecho, cuando en realidad lo que estaba primando era un bien común superior. Pero me parece que ahí empezaron como a delinear estrategias de vamos a esquivar este objetivo de nos salvamos todos juntos, empecemos a dinamitar y a inyectar el odio, exacerbemos las diferencias a través de estos mecanismos. E insisto, es difícil decir que alguien está en contra de las libertades individuales. Sí, claro. Ahora, qué difícil, sí. Lourdes, ¿no? Qué difícil se le debe hacer al gobierno luchar contra esta batalla cultural y a este dominio que tienen los medios hegemónicos, porque esto es hay que decirlo, el Grupo Clarín sigue teniendo mucho poder, el gobierno también le da mucho poder, inyectándole 600 millones de pesos en pauta, o más de 600 millones, y te dice encima el gobierno que, porque es como contradictorio, por un lado padece a los medios hegemónicos, por otro lado le da 600 millones de pesos en pauta, y te dice que no va a poner la ley de medios en agenda. Eso a mí me preocupa y bastante, no sé qué opinión tenés vos. ¿La perdimos a Lourdes? ¿Gaby? Sí, me dice Gaby, la perdimos a Lourdes. Y ya vamos a retomar de nuevo, estamos charlando, les recuerdo, estamos charlando con la colega Lourdes Suazo, colega de la M750, de Crónica Televisión, tuvo su paso por la televisión pública. Ahí la tenemos de vuelta. ¿A dónde te quedaste? No, me quedé justo cuando terminaste. Digo, bueno, todo eso que dijiste en un combo, en un cóctel, ¿no? Todo eso batilo junto y es lo que está pasando. A ver, yo particularmente digo, es difícil enfrentar toda esa maquinaria, el bombardeo mediático, y a pesar de que te acordás el Clarín miente que se instaló y que todos los entendimos, el efecto práctico que tiene de yo lo vi en la tele sigue intacto. Es increíble. Es increíble, todos sabemos que miente, todos sabemos que hay intereses, todos sabemos a qué intereses representa, incluso quienes no están de acuerdo con este gobierno, pero cuando lo ven en pantalla con un zócalo, con un graph, que es la inscripción que aparece en pantalla, la gente dice, no, pero claro, mira, estoy viendo ahora, por ejemplo, llegó un vuelo y no testearon a los pasajeros, cuando hoy empiezan a regir los chequeos, las restricciones, pero después el segundo graph que dice es, este vuelo llegó de París. Claro. Y en realidad los que van a testear son los de Chile, Brasil y México. Exactamente. Entonces, claro, automáticamente uno cuando lee eso, no testearon, automáticamente en el inconsciente que dice, son un desastre, no hacen nada bien. Queda en el inconsciente colectivo, ese es el poder que tienen. Es tremendo. Exacto, es la construcción de sentido, ¿no? Es casi algo silencioso, que ni siquiera uno lo comenta tal vez, pero lo va procesando, lo va masticando. Y cuando cambias de canal y ves lo mismo, y cambias otro canal y ves, porque están todos alineados en este esquema de bombardeo, al final, por más que vos no quieras buscar esa mirada, terminás diciendo, y la verdad no se ponen de acuerdo, y la verdad son un desastre, y no pueden ni controlar un vuelo, y no es como todos esos mensajes juntos hacen un convito. Por otro lado, están los errores de comunicación propios del gobierno. Ahora, convengamos. Sí, claro, ¿no? Pero no es como que no se aprendió nada del 2015. Yo la verdad digo, ¿qué está pasando? Y yo vos sabés que se lo planteé a Santiago Cafiero el año pasado en off, y es como que no hay mucho interés en ese aspecto, Lourdes, y es algo que me dejó muy preocupado y que hoy lo estoy viendo y que lo estamos viendo todos y todas. Yo, ¿sabes qué creo? Que también pienso lo mismo, ¿no? Le quieren bajar el tono a esa discusión discursiva, si se quiere,
pero en realidad es la apropiación de sentido. Claramente falta una figura muy fuerte. Digo, Alberto no tiene la retórica de Cristina, ¿no? Más allá que son equipo, Cristina antes era como su vocera, pero acá falta una figura fuerte para no diversificar tanto los mensajes. En un mismo día nosotros escuchamos varias versiones sobre la cantidad de vacunas que llegan, cuándo van a llegar, cuál va a ser el protocolo, si se va a aplicar o no una o dos dosis de acuerdo al inicial plan de vacunación. Si uno hace un seguimiento minuto a minuto, hasta uno se confunde. Sí, porque vos sabés que yo creo que no hay una agenda. No hay una agenda. Porque estaría bueno, y yo lo planteé en su momento, sí, que todos los ministros, son 20 ministros los que hay en la República Argentina, sí, a las 8 de la mañana estaría bueno que le dejen todas las actividades del día que van a tener en la jefatura de gabinete, que la jefatura de gabinete lo reparta a todos los medios, y ahí vamos marcando agenda y hablamos todo lo mismo. Eso no sucede y no va a suceder. Entonces es muy difícil defender algunas cuestiones, porque si yo te pregunto, Lourdes, a ¿vos sabés lo que están haciendo los 20 ministros? Claro, no. Y además a veces pasa eso, que no sabemos cómo diversificar eso, y a la vez pasa que por la necesidad tal vez de ayudar y en una buena intención, hablan varios sobre el mismo tema. Exactamente. Entonces, tampoco hay que desgastar. Hablan todos, y alguno manda otro mensaje. Claro, por eso, porque como no está todo orquestado, por eso digo, no sé, muchos por eso extrañan un jefe de gabinete como Aníbal Fernández, ¿no? En donde él a las 5 de la mañana llegaba, atendía a todos los periodistas y les respondía cualquier duda, y él decía, bueno, a ver, hoy vamos con esto, con esto. Totalmente, marcaba claro, agenda. Y tenía la capacidad política también de responder a todos, digo, todos recordamos esas conferencias que hacía en la puerta de la Casa Rosada. Yo estaba en la TV Pública a las 7 y pasábamos fragmentos porque todos los días era noticia. Y eso también es posicionar un mensaje, posicionar una agenda, como vos decís. Pero bueno, más allá de las dificultades, si se quiere, de comunicación propios del gobierno, enfrente tenés toda esta batería que mencionábamos. Sí. Entonces es difícil. Decime. No, y después a mí me gusta resaltar siempre recuerdo que los medios de comunicación están en un espacio público que es el espacio radioeléctrico, que es de todos, que a veces uno se olvida, pero es público, que tiene una concesión de empresas privadas que manejan los medios, es otra cosa. Esa es otra discusión que me gustaría hablar a futuro, que bueno, cada cuánto se debería renovar, por qué siempre los mismos, ¿no? Como para que el discurso no esté hegemonizado y siempre en las mismas manos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien al estilo Seguasola. Lo vamos a hacer sentaditos en un bar, en un vivo. Eso, dale. Tranquilos. Vos sabés, y respecto a la ley de medios, yo el año pasado estuve en la casa del legislador porteño Leandro Santoro. Leandro me dijo en aquel momento, el año pasado, cuando le pregunté si era necesario una ley de medios, me dijo que no. Santiago a mí me dijo lo mismo. Bueno, Santiago Cafiero me dijo que no. Y también me dijo, vos no necesitaste, Ezequiel, una ley de medios para ser quien sos, pero no se trataba de que yo no necesité. Acá lo que se trata de la ley de medios es de desmonopolizar y de sacarle el poder que tiene. ¿Sabés qué? Yo sé que es un tema que genera toca tantos intereses profundos que va a ser un lindo quilombito, si queremos, ¿no? Hablar de una ley de medios. Yo lo que le pregunté a Santoro, por ejemplo, hace un par de meses, al aire, que él me dijo, no es momento, no estamos en la agenda, no es momento. Pero yo no me refería a desmonopolizar, por ejemplo, que es algo que se intentó, que nunca se cumplió, que bueno, ya sabemos. Sí, me parece, en este contexto de pandemia, que debería haber mecanismos de responsabilidad ulterior. Es decir, tomar dióxido de cloro en cámara y que después un chiquito de 5 años muera en Neuquén porque ve eso en un canal de aire, para mí sí tiene que haber responsabilidades, y no porque un legislador o un diputado le haga una denuncia, sino que tiene que haber un marco legal que diga, no hay censura. Yo estoy de acuerdo absolutamente que no puede haber censura, pero sí tiene que haber responsabilidad de lo que uno dice y hace al aire. Si no puede valer todo.
Exacto, y la verdad es que vale todo. Yo volví al país después de muchos años afuera en 2014 y a mí me sorprendía, ¿no? No lo podías creer. Barbaridad. Sí, Te claro. juro, yo estuve 10 años afuera, Sí. y además en Telesur, un lugar en donde, nada, también, ¿no? El tema de comunicación y responsabilidad y después del golpe de Estado en Venezuela, se había dado una discusión súper interesante Sí. en cuanto a lo mediático, y volver y encontrarme con que se decía cualquier cosa, a cualquier hora y con una liviandad. Claro. Era como una charla de café, pero al Asustaba. aire. Sí, sí, asustaba. Claro, y en donde todo el mundo decía cualquier cosa y después venía un comercial y después nada pasaba, ¿entendés? Tremendo. Sin tener en cuenta que eso es lo que construye sentido y eso es lo que abona lo que mal se llama el sentido común, y hace que un país tenga gobernantes como los que tuvimos estos últimos 4 años con Mauricio Macri. Bueno, yo decía hace un ratito en la editorial que por un lado me quedo tranquilo, Lourdes, que por estas elecciones paso del 8 de Sí. agosto y del 24 de octubre, que hay un cascarón vacío enfrente. Que no hay que subestimarlo, porque el poder real todavía tiene tiempo para instalar un candidato, pero Sí. que hay un cascarón vacío y que a lo único que se dedican es a hacer caranchismo político, que te viajan a Formosa, que quieren instalar que hay una dictadura en Formosa, que después con distinta vara no van a Jujuy y no hablan de la represión del emperador Morales a los jujeños y jujeñas, que te quieren tapar el desastre de Horacio Rodríguez Larreta con el tema vacunas acá en la ciudad, que te quieren tapar el tema del ministro de Salud de la provincia de Corrientes. Entonces, yo creo que en ese sentido, no sé cómo lo ves vos de cara a las elecciones, pero creo que el frente de todos ajustando el tema inflación, el tema pobreza, lo decía también hace un ratito, del rearmar el tejido social, abordar el tema del desempleo, bueno, seguir con las vacunas, controlar, Lourdes, el precio de los alimentos. Creo que si el gobierno aborda esos temas, va a estar muy tranquilo para las elecciones. ¿Vos qué opinás? Mira, yo sobre este año, bueno, estamos muy sobre el pucho, las elecciones, sí, está muy vacío, y en este contexto, sí, mi amor, ahora va, en este contexto no tienen, el cascarón vacío me parece una buena metáfora de lo que se vive hoy. Sin embargo, Sí. 2023, digo, yo lo veo, lo que hizo Mauricio Macri fue el relanzamiento político, eso está claro. Yo no minimizaría. No hay que subestimar, más allá sí, no hay que subestimar. más allá de las diferencias y de las barrabasadas que uno ve, incluso Sí. cuando él quiere presentar el libro y las entrevistas que da y todo eso, creo que acá la responsabilidad es doble para este gobierno, porque depende absolutamente de los logros o los desaciertos. Hablabas, mira, de la inflación, el tema del control de precios. Sí. Hay muchísimas reuniones, pero con las reuniones a veces me hace acordar al pacto de caballeros, Claro, que hizo Macri no le podemos pedir a los empresarios que nos ayuden a discriminar dónde está la especulación, ya Total. se sabe, ¿no? Entonces, a veces peca tal vez el gobierno de extremo diálogo, y en el medio ya pasamos año y medio de gobierno, Sí. ¿no? Y la inflación no se está controlando y los salarios están depreciando, en un contexto de pandemia, en un contexto súper adverso económicamente. Sí, que uno no desconoce, eso está claro. Exacto, pero lo cierto es que a fin de mes la familia es la que nos llega, ¿no? Entonces eso me parece que acá la responsabilidad ya no va a ser tanto de lo discursivo, sino también en términos reales. Primero tenemos que poder ganar en lo discursivo, pero con cosas concretas, y eso para mí es el gran desafío, pero tiene que haber avances ya rápido, porque si no, en 2023 tranquilamente pueden venir hay una memoria muy corta, acordate, en nuestro país. No se practica la memoria, es algo increíble. Los años del macrismo dejaron un saldo brutal, terrible, pero hay gente que hoy, con tal de profundizar ese odio al peronismo y a cualquier cosa que se parezca a un populismo, como le llaman, ya están diciendo, y bueno, ves, menos mal, y bueno, hay algunos sectores que dicen, tenemos que salir con los militares, tenemos que salir con la policía porque nos están matando, y tenemos que empezar a acabar con un montón de sistemas que hoy están vigentes gracias a este gobierno. Entonces, a mí me da miedo que ese mensaje empiece a permear en sectores que saben
que no es bueno el saldo positivo, pero con tal de sacarse este peso del peronismo son capaces de lanzarse a cualquier iniciativa. Sí. Por eso digo, con resultados concretos, como decís vos, inflación, salario, el plan de vacunación, que si vos lo ves a nivel regional incluso, también la cobertura es muy engañosa. Se pasaron diciendo que Israel y Chile eran exitosos por lo rápido que vacunaban, cosa que es cierta, pero cuando desde esta semana está el 70% de la población en Chile con cuarentena estricta, fase 1, no dicen eso, sino que dicen el gobierno toma medidas para proteger la vida de los chilenos. Anda a poner una cuarentena estricta en Argentina y que te titulen así. Te van a decir otra vez, nos hunden en el pozo, sí, nos encierran, por la mala administración. Claro, ¿entendés? Claro. Bueno, ahora, pero yo la verdad que no entiendo, Lourdes, cómo... No lo entiendo y después lo escucho al presidente y digo, bueno, ahora me queda un poquito más claro cuando el presidente dice, no me voy a pelear con nadie, sé con los bueyes que aro, sé quién es Clarín, pero macho, Clarín es el principal opositor que tenés. esa es una realidad que nadie puede negar. Y escuchar al presidente decir eso, vos sabés que yo el sábado pasado me indigné bastante con esas frases, y obviamente que yo soy de los tipos que salgo a hacer editoriales fuertes, porque también no me gusta caer en la obsecuencia, Lourdes, esa es la Totalmente. realidad. No, es que si no somos agentes de prensa, ¿no? Claro, si no nos dedicamos a otra cosa. Claro, exactamente. Aplaudidor serial, no. No. Se tiene que criticar cuando se tiene que criticar y se tienen que decir las cosas cuando se hacen bien, eso está claro. Y entonces, en ese sentido, para mí es muy preocupante que el presidente nos diga que no se quiere pelear con lo que sucedió en el 2008, donde no le importó a Cristina Fernández el costo político que le tocó pagar con la 125, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo lo ves, Alberto? Mira, no tenemos que olvidar que Alberto en su perfil de dialoguista, si se quiere, fue clave para lograr el triunfo de las elecciones. Totalmente. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Exacto. Digo, Cristina, una de las movidas más estratégicas que hizo, primero para evitar que la metan presa con irregularidades en el marco del lawfare. Digo, Lula ya lo vivió. Exacto. Lula fue hasta último momento como candidato, ganaba todo, y unos meses antes lo metieron preso, y Haddad no pudo hacer una campaña en tan poco tiempo. Ella dijo, en caso de que cometan la locura de meterme presa, acá va a haber candidato, no van a afectar el proyecto. Segundo, una figura con un tono más bajo, más conciliador, sí, más conciliador. Totalmente. Sí. Que me parece que fue clave para que un porcentaje de la población que no se animaba a votar a Cristina, por más que sepa que los resultados eran buenos en términos económicos, bueno, eso fue clave. Ahí llega, ¿no? Con ese panorama. Y trajo a Massa. Exacto. Que fue fundamental. Totalmente, por eso digo, es el frente de todos, de verdad que es con todos, que decían, ¿no? El lema era es con todos, a pesar de algunos temores que eso implica. Ahora, una vez en el gobierno, ya está. Para mí también hay que empezar a mostrar voluntad de diálogo, instancias, proyectos, iniciativas, pero cuando hay que apretar. ¿Y sí? Fíjate lo que se demoró en aprobar y reglamentar el aporte a las fortunas. A la grande fortuna se reglamentó en enero. Porque también entiendo, Lourdes, que la pandemia no ha sido obstáculo para ejecutar algunas políticas de Estado. Yo no puedo creer que los jubilados hoy están por debajo de la línea de pobreza. Claro. 19.800 pesos. ¿Quién vive? Y no quiero sonar trosco, pero ¿quién vive con 19.800 pesos? Es cierto, sin embargo, es cierto que cuando se aprobó la nueva ley de movilidad, que había funcionado en otro contexto, en otro gobierno, en otras circunstancias, y el temor es que si no se ajustaba la inflación se pierda, ahora viste que ya se publicó en boletín los 2 bonos. Sí. Digo, es cierto que es una miseria, nadie lo duda, ¿no? La jubilación y las pensiones y demás. Lo que se está haciendo es arreglando una consecuencia de la ley de movilidad que ya haría que pierda. Entonces, por eso el bono. Claro, perdía. Entonces, el gobierno sí dijo, yo prometo que nunca más van a perder. Yo me quedé con esa promesa. Pero lo que hizo Alberto con Guzmán fue mandar el proyecto de ley al Senado cuando Cristina lee el proyecto de ley,
dice, no, pará, Alberto, pará, porque con esto siguen perdiendo. Los jubilados y lo tuvo que modificar y volvió el Ejecutivo. Igual con la fórmula sola, si no era con estos dos bonos, seguía perdiendo. Claro, es tremendo. Pero, ¿entendés? Digo, y ahora lo que quedaba era la voluntad del gobierno de remendar esa pérdida, si se da, porque efectivamente la inflación no iba a bajar como se piensa y se quiere. Entonces, ahora lo que se está haciendo es subsanar este desfasaje con los dos bonos de abril y de mayo que se va a cobrar ahora. Después, lo mismo, el desafío es que la nueva fórmula, a partir de junio, veamos, pues si no apelás siempre a al voluntarismo del ejecutivo de turno. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Pero bueno, insisto, en el marco de la pandemia, en un contexto súper desfavorable, que no la tiene fácil el gobierno, claro, estamos claros. Sí. Pero también hay momentos en donde los buenos modales tienen que quedar en un segundo plano y apostar un poco más fuerte, pero bueno. Yo no gobierno, ¿no? Digo, claro. Es fácil decirlo desde afuera. Sí. Hay que hay que conciliar, son muchas fuerzas políticas, viste, que siempre hablan de las diferencias y las grietas y que se están peleando y que Fernández con Fernández no se hablan. Bueno, nada, eso es una coalición, eso está claro, que las diferencias siempre existieron. Sí, que hay matices, claro. Total, pero bueno, qué sé yo. La última, Lourdes, ¿cómo ves el panorama para estas PASO? Y bueno, mira, ¿repite o no repite el Frente de Todos? ¿Repite el triunfo del 2019? No en esa medida. Está difícil. La verdad que yo no veo un panorama tan favorable como para... Igual lo que se debe comparar siempre son legislativas con legislativas, ¿no? Porque las presidenciales siempre arrastran mucho más. Bueno, perdimos con Gladys González y con Esteban Bullrich. Por eso, ¿no? Digo, claro. Dios mío. Por eso, fíjate lo dinámico que es la política. Tremendo. Por eso digo, no es tan fácil lo que entra en juego, y aparte de acá a agosto falta un mundo. Sí. Pensamos que para esta altura íbamos a tener a 10 millones de vacunados. Lo mismo, no depende de una mala compra o una mala gestión del gobierno nacional, sino que sabemos que es algo mundial, que faltan las vacunas, pero va a depender mucho de eso, porque si viene la segunda ola y viene con todo y hay que hacer nuevas restricciones, y eso sabemos que juega con lo que se llama, entre comillas, la angustia de la gente, más allá que es real. Sí. El clima social es muy permeable. Estamos todos en un contexto de extrema sensibilidad, vamos, mi amor, de extrema sensibilidad, en donde cualquier llamita, cualquier chispita puede hacer que estalle el descontento. Ya lo vivimos en este primer año, y es un año por demás sensible. Yo no me animo a decir que no la tiene fácil. Lo bueno es que la oposición está dinamitada, y aparte ya gobernaron. No es la esperanza de lo que podría llegar a ser, sino es el fracaso de lo que fue. Lo que pasa es que no nos dieron tanto tiempo para hacer lo que queríamos. Me encantó esa última frase, me encantó esa última frase. El fracaso, ¿cómo fue que dijiste, Lourdes? El fracaso de lo que fue, me encantó. Claro, no es la promesa de lo que podríamos llegar a ser, sino es el fracaso de lo que ya fuimos. Simplemente queremos un segundo tiempo, como dice Macri, ¿no? Es como, pegame que me gusta.